trae la palabra de Dios, trae el mensaje para esta congregación. Que Dios lo bendiga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana. Amén. Amén. Qué bueno que podamos estar aquí esta mañana para poder ser enseñados por la palabra de Dios. El propósito, yo siempre he dicho y muchas veces lo he manifestado, el propósito de la predicación es poder enseñar. No venimos aquí a dar una conferencia ni a que alguien se sienta regañado por algo, sino más bien venimos a estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Así que ese es el sentir que nosotros debemos tener a la hora de escuchar la palabra esta mañana. Voy a poner mi relojito aquí para saber cómo vamos en el tiempo. Bueno, y vamos a compartir un poco. Yo le pido que abra su Biblia en Romanos 8 y vamos a examinar un texto que se encuentra en Romanos 8 del 28 al 31. Y le voy a pedir que mantenga su Biblia ahí porque vamos a estar examinando ese pasaje que es muy importante. Ahí póngalo y déjelo. Si tiene una pluma o algo y quiere apuntar, también téngala a la mano. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir que su Espíritu Santo esta mañana pueda llenarnos de sabiduría, que nos ilumine a todos para poder entender su palabra. Es algo fundamental a la hora de estudiar la palabra de Dios, es pedir la asistencia del Espíritu Santo. Señor Jesús, estamos esta mañana aquí para poder compartir tu palabra, Señor, bendecir tu santo nombre, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, que nos ilumine, que ilumine nuestras mentes para poder entender la palabra que tú quieres, Señor, que transforme nuestras vidas esta mañana, Señor, porque tu palabra viene a transformar, viene a hacernos mejores. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayude en esta mañana. En Jesucristo, amén. Amén. Pues el libro de Romanos es un libro muy interesante, ya lo hemos dicho y hemos estado dando un curso sobre Romanos, pero por ahí dijo un famoso teólogo que cada avivamiento en la historia se relaciona de alguna manera con este libro. Dice Karl Barth, dice, cada avivamiento es tan importante y es tan profunda la enseñanza del libro de Romanos que es necesario siempre estar escudriñando en este libro y nos trae mucha, pero mucha luz a nuestras vidas. Fíjense que una carta promedio en el Imperio Romano, en los tiempos que el apóstol Pablo escribió, tenía alrededor de 150 palabras. Era algo así como un hoy con Dios. Esa era una carta habitual. Era de ese tamaño porque tampoco nadie tenía, a lo mejor, los recursos para enviar cartas. No era tan fácil como ahora que enviamos un mail y le ponemos enviar y no gastamos nada. Bueno, en ese tiempo tener papel, tener tinta era algo de personas que tenían muchos recursos. Afortunadamente el apóstol Pablo tenía muy buenos amigos en Corinto que le ayudaron quizás con los materiales necesarios y el tiempo necesario para poder escribir esta carta precisamente en la casa de Gayo, una persona que tenía muchos recursos. Pero el apóstol Pablo no escribió una carta de 150 palabras. Por ahí Cicerón escribe una carta, un tratado de 4.500 palabras. Y eso ya era gigantesco. Eso era como, híjole, tremenda carta que envió este personaje. Bueno, la carta a los romanos tiene 7.100 palabras. Algo tenía que decir el apóstol Pablo, me imagino, y algo muy, pero muy importante. Entonces, siempre que nosotros nos acerquemos a la carta de los romanos, acerquémonos pensando que es una carta muy, pero muy importante. Por ahí Calvino dice, si un hombre entiende la carta a los romanos, dice, puede llegar a entender un poquito, de una manera mucho más fácil, prácticamente toda la Biblia. Es muy importante el estudio de esta carta entonces de Romanos. Una de las verdades básicas que nos habla Romanos, una de las verdades básicas de cada creyente
y que cada creyente necesita entender es el propósito de Dios para mi vida. Es el propósito de Dios para mi vida. Creo que cuando entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, entonces entenderemos por qué ocurren situaciones difíciles también. Nosotros somos atacados durante toda nuestra vida por circunstancias difíciles. Siempre van a pasar situaciones difíciles, también van a pasar situaciones buenas, pero si nosotros no tenemos la perspectiva correcta, lo más probable es que no vamos a entender y no vamos a poder llevar adelante el plan de Dios. Dios quiere que nosotros seamos felices, sí, pero también quiere que entendamos el propósito para el cual Él nos creó. Entonces, eso es muy importante. Hay uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, el que yo les dije que abrieran, Romanos 8, del 28 al 31. Es uno de los pasajes muy, muy importantes. Pablo habla acerca de las circunstancias de la vida, por aquí en este pasaje. Pablo hace 5 afirmaciones innegables en este pasaje. Luego, exactamente después de eso, habla de 5 preguntas irrefutables. Y quiero que esta mañana veamos la promesa de Dios en el versículo 28. Hay una promesa muy, pero muy importante. Es su propósito. Lo podemos ver también después en el versículo 29. El proceso de cómo Dios va a trabajar, interactuar, sigue en el versículo 30. Y luego nuestra respuesta a todo en el versículo 31. Qué importante es poder concentrarnos en una porción de las Escrituras, porque así podemos ver el contexto en que fue escrita y el mensaje que Dios tiene acá. Entonces podemos ver la promesa de Dios en el versículo 28, su propósito en el versículo 29, el proceso que Dios utiliza y luego nuestra respuesta a Dios, porque es muy importante. Y es la que a veces nos cuesta más, ¿verdad? Porque a veces sí buscamos la palabra, buscamos la bendición, queremos saber por qué, pero nuestra respuesta a veces se queda en nada. La promesa de Dios, dice la palabra de Dios ahí, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta es una de las grandes promesas de la palabra de Dios. Este versículo puede sostenerle a usted y a mí en medio de muchas, pero muchas dificultades, experiencias difíciles, situaciones que son inesperadas. Podemos encontrar consuelo en este versículo y sabemos que todas las cosas Dios hace que obren para el bien de aquellos que le aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Fíjese que este texto es muy ocupado y a veces mal ocupado. Y a veces lo utilizamos incluso para mentirnos a nosotros mismos, porque nosotros a veces estamos haciendo malas prácticas en la vida, éticas, morales o no sé, y nosotros decimos, no importa, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces lo hemos utilizado como un comodín, y eso no es justo. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembre, ¿qué dice? Eso segará. Así que hay que tener cuidado, nosotros no podemos jugar con la palabra de Dios, es algo muy importante. Esta es una promesa importante, pero ¿qué verdaderamente dice? ¿Por ahí? Ahora sí. ¿Qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que no dice este versículo? Mire, yo puse, no dice que todas las cosas sean buenas, primero que nada. No dice que todas las cosas sean buenas. Este no es un versículo ingenuamente optimista que dice que todas las cosas son buenas en la vida, porque no todas las cosas son buenas en la vida. Dice que todas las cosas juntas obran para bien. Juntas. Es en un complemento. Es como si yo me voy a comer un pie o algo que va a preparar mi esposa y ella está haciendo la masa y todavía no le pone nada, solamente la masa, y yo me empiezo a comer la masa. Lo más probable es que me caiga mal primero que nada y no le voy a encontrar ningún sabor. Pero si me como el pie ya preparado, voy a entender. Dice que todas las cosas juntas obran para bien. No dice que todas las cosas funcionan como yo las deseo. Eso es muy importante, porque a veces tendemos a querer hacer eso con la palabra de Dios. A veces siento, y yo lo he sentido en mi vida, que le digo, Señor, aquí están todas las peticiones, mira, ya te las escribí en la computadora, ahora tú las tienes allí y léelas nada más. A veces estamos imponiéndole a Dios. No dice que todas las cosas funcionan como yo las deseo.
Nos gustaría a veces que dijera eso, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es así. Y gracias le damos a Dios porque no es así. No dice que todas las cosas tienen un final feliz aquí en la tierra, porque aquí en la tierra no lo tienen. Esto es complicado, pero no es así. Es muy complicado afirmarlo. Nos gustaría pararnos en el púlpito y decir, hermanos, todas las cosas van a ser buenas, todo, vamos a tener éxito en todo, pero no es así. Yo a veces siento que la vida a veces se presenta como un azar, como que de repente me tocó a mí, y así, y lo trato de ver desde el prisma de la libertad que Dios le ha dado a la humanidad. Estamos pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Usted ha visto en las noticias cómo el Estado Islámico acecha a los cristianos en Medio Oriente, matando. Hay imágenes totalmente aberrantes desde Internet. Hay situaciones difíciles, pero son problemas que no son simplemente problemas religiosos, tienen raíces políticas y situaciones muy difíciles. Lo único que yo pienso en este tiempo es que necesitamos hacer algo desde la perspectiva de la religión y desde la perspectiva del diálogo interreligioso también. Hoy en día la iglesia está muy enfatizada en juzgar y en esto y en lo otro y en criticar. Me da mucha pena ver en internet también mucha gente que solamente critica, gente cristiana que no tiene una palabra de reconciliación con otras religiones también, porque eso es válido, vivimos en el mismo mundo y tenemos que trabajar para eso, pero siento que hay mucho juicio contra muchas situaciones. La vida es difícil, y este versículo nos deja en claro que las cosas no van a ser fáciles. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y sabemos, empieza diciendo, y sabemos, esta palabra significa una confianza absoluta, inamovible. Dice, y sabemos que todas las cosas, dice, la palabra saber es usada 3 veces en el libro de Romanos. No dice esperamos, no dice deseamos, no dice queremos, no dice anhelamos, ni imaginamos. Dice sabemos, es una certeza, ¿verdad? Sabemos. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios continuamente, vamos a tener esa certeza. Sabemos, muchas veces el único momento donde escuchamos la palabra de Dios es el día domingo. Por eso es importante y por eso que yo siempre digo, venimos a enseñar la palabra de Dios. Yo soy un intermediario de Dios. Aquí está la palabra, la Biblia, y estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos da la certeza de que realmente nosotros podemos tener una seguridad en Dios. Cuando realmente comprendemos el propósito, sabemos qué es lo que va a suceder en la tierra y cuál va a ser el futuro en la eternidad con Dios. Cuando nosotros no entendemos bien muchas cosas de la palabra de Dios, es cuando empezamos a divagar, a tener miedos y empezamos a dañar a otras personas también. Porque créanme que a veces podemos llegar a ser los mejores obreros del diablo también, cuando realmente no hacemos lo que Dios quiere. Sabemos, esto es una palabra, como dijo, que significa una confianza absoluta. ¿Por qué sucede a veces que 2 personas que tienen el mismo problema, una crece por medio de él y la otra es destruida por el mismo problema? Pasa por la convicción. La diferencia entre una y otra persona es lo que sabe. La diferencia entre una persona que es cristiana quizás y entre una que no lo es, porque también puede darse el caso de 2 personas que no son cristianas, pero uno puede tener la convicción de que sabe y está seguro en las circunstancias que le rodean. Nosotros como cristianos estamos muy seguros en las circunstancias que rodean nuestra vida sobre la faz de la tierra y del futuro que nosotros vamos a vivir, que es la eternidad. La diferencia entre estas 2 personas, una que es destruida por la prueba, por la dificultad, y otra que puede salir adelante, es la certeza que puede tener, como dice por ahí, ese famoso salmo que Martín Lutero le denominó Castillo Fuerte. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Me gusta mucho ese salmo, porque viví mucho tiempo en un país que los terremotos y los sismos eran muy fuertes. Bueno, y llegué a otro que no anda mal, es igual. Pero me acuerdo mucho, que yo leo ese salmo y me acuerdo del 27 de febrero del 2010. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y eso fue lo que vivimos nosotros, como el mar se metía con olas gigantes hacia la ciudad.
Entonces nosotros tenemos una certeza, y por eso que el apóstol Pablo dice, y sabemos, tenemos la seguridad. Hermanos, tengamos la seguridad de que estamos parados sobre la roca, de que tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros. Tengamos la seguridad plena, no vivamos como cristianos derrotados, y tampoco pensemos que el camino de la vida es un camino solo de rosas. También hay espinas, pero hay que entender desde la perspectiva correcta. Sabemos que todas las cosas, no dice que casi algunas, no dice ¿qué son todas las cosas? Todas, completamente todas. ¿Qué está incluido dentro de la palabra todo? Significa los problemas financieros, la enfermedad, los problemas de las relaciones matrimoniales, cualquier clase de dificultad que esté pasando en nuestro mundo. Lo cubre todo. ¿Incluye cosas buenas? ¿Esta palabra, usted piensa que incluye cosas buenas? Claro que sí, incluye cosas buenas. Claro que sí. Tendemos a pensar que este versículo solamente está creado para mirar las cosas malas, pero no. Este texto también nos está hablando de las cosas buenas. Tenemos una tendencia a veces de desarrollar más el pensamiento negativo que el positivo. Por ahí Dietrich Bonhoeffer estaba un poquito en desacuerdo con que desarrolláramos tanta teología del concepto de que el hombre está marcado por el mal. Él dice, hay algo bueno en el hombre, si Dios lo hizo a su imagen. Y él también en sus escritos de ética desarrolla un poquito de lo que él llama una doctrina del hombre bueno, del hombre que sí tiene algo positivo. A veces nos cargamos mucho a lo negativo. Yo estoy seguro que nosotros tenemos cosas buenísimas que podemos llegar a hacer por la iglesia y por Dios. Esta promesa lo incluye todo, cosas buenas y cosas malas. Sabemos que en todas las cosas malas Dios obra para bien. Dios obra para bien, en todas en su conjunto. ¿Cómo sabemos que todas las cosas obran juntas? Dios lo dice, Dios lo deja en claro, que son todas las cosas. Hay un versículo, el versículo anterior es clave también, es el versículo 27. Ahí habla, dice, y el que escudriña nuestros corazones conoce la mente y el espíritu, porque el espíritu intercede por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios dice que el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede. El Señor está intercediendo. Por eso que todas las cosas van a tener un buen fin. ¿Por qué? Porque no está orando Miguel, no está orando el pastor Miguel, está orando Jesucristo. Por nosotros está intercediendo. Si fuese yo, híjole, no alcanzaría. ¿No vio esa película Todopoderoso con Jim Carrey? Cuando no haya que hacer con las oraciones y se le juntaban, se le empezaron a juntar todas y oía voces por todas partes. Es muy chistoso. A Dios no le pasa eso. Jesucristo está intercediendo. El Espíritu Santo está orando por usted. Usted tiene que tener la confianza que no está solo. No estamos solos. Es claro, estamos sometidos a la libertad que le dio Dios al mundo. Estamos sometidos a la violencia y a muchas cosas. Nos pueden pasar a muchas situaciones, pero solo nunca vamos a estar. Siempre Jesús está con nosotros. Así que cambie la actitud y piense en que en cada momento de su vida el Señor le está acompañando, el Señor está con usted. El Espíritu Santo está orando. ¿Puede Dios inclusive usar cosas malas, inclusive el pecado? Claro que Dios puede utilizar el pecado para producir buenas cosas, pero no lo podemos utilizar como excusa. Como dije en un principio, a veces hemos tomado este texto como un comodín. No importa, me puedo portar mal, me puedo emborrachar, puedo robar, puedo ser grosero, puedo no respetar a mi esposa, pero finalmente estoy tranquilo porque voy a la iglesia y me dijeron que todas las cosas me ayudan a bien. Eso es una mediocridad absoluta, eso no sirve, eso Dios no lo está viendo. No podemos actuar así. Si bien es cierto los resultados de los actos pecaminosos en el plan de Dios producen cosas negativas en su primer acercamiento en nuestra vida, Dios los va a utilizar para que en su contexto, cuando nosotros somos hijos de Él y estamos arrepentidos de corazón, los va a utilizar para que no ocurran cosas tan fuertes y realmente nos ayuden. Dios no causa las equivocaciones, errores y pecados en la vida en nuestras vidas, pero sí las utiliza. Sí sabemos que las va a utilizar. Y en medio de nuestro dolor, porque el pecado produce muerte y produce dolor, y en medio de nuestro dolor vamos a poder hincarnos y arrodillarnos y vamos a encontrar esa esperanza que Dios nos da de decir, no importa,
Porque su palabra dice en Hebreos 4:12, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza. El escritor de Hebreos dice, entonces, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos, no importa. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Tuvimos uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el escritor. Entonces dice, acerquémonos confiadamente. Hallar socorro, gracia, perdón, amor, restauración. Eso es lo que nos promete el Señor. El Señor tiene una gran forma para sacar lo bueno de lo malo. Dios es un especialista en tomar a las personas derrotadas, a las personas que han fracasado. Si usted siente que ha fracasado y que está fracasando ahora, está sucediendo eso simplemente porque usted no quiere doblar su rodilla y someterse a la voluntad del Señor. Es tan sencillo decirle, levantar las manos y decirle, Señor, ya no puedo más. Yo un momento en mi vida, cuando el Señor me estaba llamando, dije, aquí estoy, ya más abajo no puedo llegar y ya no quiero. Yo no quiero hacer las cosas por mis propias fuerzas, pero Dios puede hacer de lo malo muchas cosas. No sé si ustedes recuerdan la genealogía de Jesús en Mateo 1. Esta genealogía es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nunca en la genealogía judía se mencionaba a las mujeres. Yo no sé si alguna vez alguien ha predicado sobre una genealogía, pero perfectamente creo que de esta genealogía podría salir un sermón. Fíjese que en esta genealogía de Jesús se nombran a 4 mujeres. Son mencionadas 4 mujeres, yo las apunté aquí. En el versículo 3 de Mateo 1 dice Tamar. En Génesis 38 Tamar sedujo a su suegro y es de allí donde vienen sus hijos. ¿Fue eso bueno? No fue bueno por ninguna parte. Pero mire lo que sucedió. Están en la genealogía de Jesús. Esta persona está en medio del plan de Dios. O sea, Dios utilizó algo malo, algo que no estaba bien, para seguir con su plan adelante. No fue bueno. Luego Rahab, una prostituta. Pero está en la genealogía de Jesús y Dios la utilizó para su plan. Luego Ruth, una moabita, quien se casó con un judío. Era contra la ley que un judío se casara con alguien que no era de su raza. Sin embargo, aún ella también pertenece al linaje de Jesucristo. Y podemos seguir viendo de que de lo bueno, de lo malo, perdón, Dios siempre puede sacar algo bueno. Otra mujer mencionada es Betsabé. Una mujer que cayó en adulterio con el rey David. Pero sin embargo, Dios sigue utilizando. Dios nos puede utilizar a nosotros. Una mujer que seduce a su suegro, una prostituta, una moabita que quebranta la ley al casarse con un judío, una mujer que comete adulterio. ¿Puede Dios sacar algo bueno de lo malo? Claro que sí. Claro que puede sacar algo bueno de lo malo. Si somos malos, no nos preocupemos. Nada más tengamos la disposición de que Dios nos utilice. Tengamos ese corazón que Dios puede utilizarlo, porque sabemos que todas las cosas juntas, de todas esas cosas, Dios va a hacer algo bueno. Dios nunca desperdicia una circunstancia, nunca en la vida de un creyente. Él siempre tiene un propósito. No hay ninguna cosa que vaya a suceder en su vida que Dios no la pueda utilizar. La condición va a ser siempre que usted esté dispuesto, porque Dios no le va a obligar. Si usted no está dispuesto, Dios no le puede obligar. Hoy en día mucha gente no está dispuesta a que le hablen, le prediquen. Dentro de la iglesia la gente no está dispuesta a que le digan cosas. Yo lo digo con mucho amor y mucho respeto. Hay poca capacidad de que uno como pastor le diga a un joven, a una persona, oye, es que te equivocaste, es que hiciste las cosas mal. Es que ahí ya se empiezan a desinflar y empiezan a no querer. Tenemos que ser humildes, tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que nos tiene que decir Dios en cuanto a nuestro carácter y a nuestra forma de ser. Entonces hemos estado viendo aquí qué es lo que dice, qué es lo que no dice este versículo. Y es una promesa importante de Dios. Ahora después de esto viene el propósito de Dios. El propósito de Dios. Dice la palabra, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó
a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es interesante. Muchas personas se detienen en el versículo 28, en esta promesa interesante, pero Romanos 8:28 no tiene sentido del todo, al menos que se lea el siguiente versículo. Por eso es que es importante leer la Biblia en su contexto. Nosotros no podemos andar levantando versículos así acá, porque así se forman las sectas, cuando se empiezan a interpretar los textos bíblicos fuera de un contexto. Recuerda que un texto bíblico tiene un contexto inmediato que rodea los versículos, un contexto remoto, y el contexto de toda la Biblia no se puede contradecir. La palabra de Dios no se puede contradecir. Usted no va a encontrar un texto en la Biblia que diga una cosa y otro que diga algo totalmente diferente. Ahí hay interpretación humana y hay algo que no está bien, pero no tiene sentido del todo, al menos que se lea el versículo 29. Romanos 29 es la razón. El 8:28 es una promesa muy grande y que muchas personas quizás a veces olvidan. Romanos 8:29 es el propósito. ¿Cuál es el propósito número 1 de Dios en su vida? El propósito número 1 de Dios en su vida es que usted llegue a ser como Jesucristo. No hay ninguna otra cosa. El centro de todo es Cristo. El modelo a seguir es Jesucristo. Los valores del reino de los cielos fueron manifestados por medio de Jesucristo en la tierra. Jesucristo es el punto más alto de la revelación. Jesucristo es la persona a seguir. No seguimos a un pastor, no seguimos a una persona que escribe libros de teología, seguimos a Jesucristo. Es tan sencillo seguir a Jesucristo, es tan sencillo seguir sus enseñanzas, es tan sencillo estar con los hambrientos, con los pobres, con los humildes, pero nosotros lo queremos complicar un poco más. Queremos hacer de la enseñanza de Cristo algo mucho más complicado, pero tenemos que volver a las raíces. El propósito número 1 del Señor, de Dios, para nuestras vidas es que seamos como Jesucristo. Génesis 1 dice, en el capítulo 1, 26 y 27 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A quién le estaba hablando? Dios, a la Trinidad. Le estaba hablando a Jesús y al Espíritu Santo. Le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Que reine sobre los peces del mar y las aves del cielo y todo ser viviente en toda la tierra y todas las criaturas que se mueven en el suelo. Entonces Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. O sea, desde el principio de los tiempos, Dios deseaba hacer al hombre a su imagen. No perdamos ese punto de vista. Tengamos una cristología sana. Fundamentemos nuestra vida, la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestra denominación en una cristología fuerte, sana. El punto central es Cristo. Hoy el propósito número 1 de Dios en su vida es hacerle como Jesucristo. Por eso que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él no dijo, hagamos otros dioses. Él no dijo, hagamos esto o lo otro. Él desea que seamos piadosos como Jesucristo, que seamos bondadosos, que tengamos un espíritu como el que tenía Jesús. Luego, cuando Adán tuvo un hijo, dice que fue a su propia semejanza. Después que ya Adán había pecado, había desobedecido, ya no fue a la semejanza de Dios. Ahí el hijo de Adán fue a su propia semejanza. Y ahí se empieza una cadena, una reacción en cadena de situaciones que vienen a lo que nosotros hoy día hemos llegado a este mundo. Pero Dios no se queda ahí. Dios idea el plan para poder salvarnos, para poder redimirnos, para poder rescatarnos, para poder restaurar esa imagen de lo que Él había creado. Él envía a Jesucristo. Repito, nuestra cristología debe ser muy concreta y debe ser el centro de lo que significa nuestra iglesia. Tenemos que ser como Jesucristo. Ser como Jesucristo es el propósito. Ser como Jesucristo tiene que ver con que nosotros, nuestra iglesia y el cristianismo plantea una ética diferente al mundo. ¿Sabe qué? Este mundo plantea una ética de mínimos. La política plantea una ética de mínimos. La religión incluso plantea una ética de mínimos, de cosas mínimas. Cumplamos con el poquito, cumplamos con esto. En política no importa, acá no importa, en los países, en la ONU, en cualquier cosa, se plantea muchas veces una ética de mínimos, porque se sabe que quizás no se puede llegar a ser lo idealista que fue Jesucristo sobre la tierra. Cristo planteó una ética de máximos.
una ética perfecta, los valores del reino de los cielos, la comunidad perfecta. ¿Por qué tendríamos que pensar en menos nosotros? Me niego, quiero ser un rebelde de la espiritualidad que vive la iglesia hoy en día, quiero ser un rebelde de la ética que plantea la iglesia hoy en día, quiero que Jesucristo sea el eje central de mi vida, proyectar a Cristo, proyectar sus enseñanzas. Necesitamos volver al centro, necesitamos volver a eso, ya no más una ética de mínimo, sino una ética que plantea los valores del reino de Dios, lo que Jesucristo quería. Fíjese que una de las trampas de la vida cristiana es la conformidad. Es conformarnos con lo poco que estamos haciendo. Pero yo me niego a eso. Neguémonos a eso, hermano. No nos conformemos con lo que estamos haciendo. Pensemos que siempre se puede hacer más. Creer en Jesucristo es creer en un mundo diferente. Es creer que yo puedo conversar con los islámicos, con los budistas, con las personas que no tienen la misma religión mía, en un mundo de paz, en un mundo donde las cosas se pueden hacer de otra forma. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Nosotros no podemos estar teniendo pensamientos escatológicos donde vemos que todo se va a transformar en un caos. ¿Eso va a pasar? Sí. ¿Quién sabe el día y la hora? Nadie. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ahí en Hechos 1:6 creo, le dijeron: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Jesús los regañó bien feo. ¿Qué les dijo? A ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las sazones, nada. Y de cuando ellos le estaban preguntando sobre el futuro, Jesús los pone en la evangelización y les dice: pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y antecedió que iba a venir el Espíritu Santo para darles esa capacidad extraordinaria de poder llevar adelante la palabra de Dios. Una de las trampas de la vida cristiana es la conformidad. Es conformarnos con el status quo que tenemos y con la iglesia que podemos llegar a tener. Esa conformidad no puede ser. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, Él también los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. El propósito número 1 de Dios en su vida incluso no es hacerle feliz. Esto suena raro, suena muy raro, pero yo se lo voy a explicar. El propósito número 1 de Dios en su vida no es hacerle feliz, saludable y mantenerle en salud perfecta. El propósito número 1 de Dios es que seamos como Cristo. Buscad el reino de Dios. Y dice, ¿qué dice? Y todas las demás cosas van a venir. ¿Qué cosas? Pues la felicidad, lo saludable. Es que nosotros queremos buscar primero lo otro. Claro, nosotros decimos: Señor, primero dame felicidad, dame dinero, dame recursos y después yo te busco. Así no funciona el reino de Dios. Así funciona el mundo. Así funciona nuestra sociedad. Queremos tener primero la cuenta del banco bien llena para decir: voy a ir a la iglesia, voy a buscar a Dios. Así no funciona. Si usted está buscando a Dios, con mucho respeto le digo, está perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo buscando a Dios así. No podemos buscar a Dios así. Buscamos a Dios empezando por parecernos a Jesucristo. La pregunta natural entonces es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque es fácil lanzar aquí el desafío. Pero ¿cómo lo hacemos? A mí me gusta ser muy práctico. ¿Cómo hacemos para parecernos a Cristo? Bueno, la Escritura dice que Dios usa dos cosas para hacernos como Jesús. Uno, Él usa su palabra, la Biblia. Primero que nada, Él usa la Biblia. En Juan 17:17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él utiliza la Biblia. La santificación es un término que significa un proceso de acercarme a Dios. Santo significa apartados. Es un proceso de acercarme a ser como Jesús, apartarme de lo malo y acercarme más a Jesús. Eso es muy importante. Dios usa su palabra. Entre más leamos la palabra de Dios, más nos vamos a acercar a Jesucristo. Por ahí dijo este hombre, me parece un hombre muy importante, Bonhoeffer, que dio su vida por el Evangelio y por plantear una ética diferente, una ética que estaba basada en la Sagrada Escritura, porque Bonhoeffer en sus tratados de ética, él dice: no existe eso tal como la ética secular, dice. Lo que realmente existe, dice, es la ética que viene de los valores del reino de Dios. Él estaba muy claro, él no estaba así entre dos aguas, él estaba muy, muy claro, pero él dijo: solo hay una manera de conocer a Jesús, y esa es siguiéndole. Usted no puede conocer a Jesús si no le sigue.
Yo no puedo conocer a Jesucristo si no le sigo. Queremos conocer a Jesucristo, pero no le seguimos. Venimos acá a la iglesia, pero no le seguimos. Es tiempo de transformar nuestra vida a ser verdaderos seguidores de Cristo. La Biblia nos deja muy en claro muchas formas en las que nosotros podemos imitar a Cristo, pero la forma de cómo Dios nos va a hacer semejantes a Jesús es leyendo la palabra de Dios. 2 Corintios 3:18. Y todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es importante buscar al Señor. Podemos conocer al Señor, podemos ser transformados como Cristo leyendo la palabra. Y como dije hace un momento, muchas veces solamente escuchamos la palabra aquí el día domingo. Y eso es muy poco, hermanos. Es muy poco, porque nosotros necesitamos más. No podemos conformarnos con venir el día domingo y escuchar la palabra de Dios aquí. Eso es muy poco. Y la otra forma en que Dios nos hace como Jesús es por medio de las circunstancias. Y esto está relacionado con el texto que estamos analizando, porque las circunstancias son las que trabajan en nosotros. Las pruebas, las dificultades, las experiencias comunes, los problemas, los pesares, las presiones, las frustraciones, las circunstancias difíciles. Las circunstancias trabajan en nuestra vida. El día de ayer falleció mi abuela en Chile. Mi abuela tenía 98 años. Era algo que lo esperábamos. No es tan duro porque sabíamos que mi abuela iba a partir. Pero hace 4 meses mi hermana partió en un trágico accidente. Pero mi abuela tenía 98 años. Mi hermana solo 34. Mi abuela ya tenía todos sus hijos. Ya mi abuela era tatarabuela. Tenía como 5 tataranietos. Pero mi hermana tenía dos niños pequeños. Las circunstancias, Dios las utiliza sin duda. Mucho. De eso se trata Romanos 8, 27, 28. También en Santiago dice, cuando tenga pruebas, Santiago 1, del 2 al 4, cuando tenga pruebas regocíjese porque su fe se está probando y produciendo madurez y paciencia. Eso es muy importante. Y 2 Corintios 4, del 16 al 18 dice, por lo tanto no perdemos esperanza. Aunque exteriormente nos vamos desgastando, interiormente somos renovados día a día, porque nuestros problemas ligeros y momentáneos producen en nosotros un eterno peso de gloria que vale más que todo sufrimiento. Ponemos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Ahí dicen muchos el pensamiento platónico del apóstol Pablo, pero cuán cierto es. Tenía razón Platón. Cuán cierto es, cuánto tiempo perdemos en las cosas que se ven y no nos ponemos a mirar las que no se ven, porque las que no se ven se pueden llegar a ver. Cuánto tiempo perdemos tiempo, mucho, en lo que Dios podría hacer, y perdemos tiempo en lo material, en tantas cosas, como decía hace un momento. El apóstol Pablo dice, estas leves aflicciones, y yo me meto en mi cabeza, si lo habían azotado, si lo habían apedreado, si lo habían metido preso, si le habían hecho tantas cosas, y el concepto y la perspectiva de él era estas leves aflicciones. ¿Por qué? Porque él sabía la gloria eterna que le esperaba. Usted tiene que saber la gloria eterna que le espera. Yo quiero convencerme más día a día que la gloria que Dios va a manifestar en mi vida cuando parta de este mundo. Creo en eso por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, y creo que Él me va a resucitar a mí también, porque Cristo venció a la muerte. Yo también la voy a vencer y usted la va a vencer, y vamos a poder reunirnos en el cielo y vamos a poder ver a Jesucristo y lo vamos a reconocer porque veremos sus marcas que van a estar ahí en ese cuerpo cuando Él decidió hacerse hombre como nosotros. Hay un peso más excelente de gloria. Hay una carga más excelsa de lo que nosotros podemos vivir aquí. No perdamos el tiempo en esas cosas. Pensemos que el Señor va a hacer algo maravilloso. Ya vamos casi terminando, hermano. No se preocupe porque esto es muy importante. Es muy importante esta palabra que estamos predicando esta mañana. Otras veces hemos tenido como 1 hora y media de sermón, así que todavía llega. Recién llevamos 35 minutos, así que no se preocupe. Con 10 más ya acabamos. El proceso de Dios. Hay 5 grandes términos en los versículos 29 al 30 usados para describir el alcance del propósito de Dios. Pablo enumera 5 piezas
en esta cadena del propósito de Dios. Veamos también esto, es muy importante, hermanos. Yo le he estado diciendo durante este tiempo, muchas veces en la semana no va a haber tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que este es un momento propicio para que la palabra nos transforme ahí. ¿Cuál es el proceso? El versículo 30. Este es un pasaje difícil. No es un pasaje fácil. No tengo todas las respuestas, se lo digo desde un principio. Y yo creo que nadie tiene todas las explicaciones para estas palabras, pero vamos a ver rápidamente 5 palabras que definen el proceso del crecimiento de Dios en nuestras vidas. Versículo 29, usted tiene su Biblia. A los que Dios conoció de antemano, dice el apóstol Pablo. Este es el primer paso, conocimiento previo. Esta es una palabra debatible, de la cual muchas personas han discutido. Calvino dijo que esto significaba que Dios le escogió con anticipación a usted, que Dios ya le escogió a usted. Wesley dijo que Dios simplemente conocía por adelantado. Que Dios le conocía por adelantado. Y hay mucha controversia, sin duda. Hay mucha controversia sobre esta palabra entre los grandes estudiosos de la Biblia. Lo que él básicamente está diciendo es que su compromiso, su vida cristiana, no comenzó con un compromiso con Dios, sino que su vida cristiana comenzó cuando Dios se comprometió con usted. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, o sea, no significa, tú eres el ser finito, tú eres el hombre, Dios es el Dios infinito. No es que tú te acercaste a Dios, Dios te conocía de antemano, Dios lo sabía y Dios se propuso salvarte. Él quiso ir a la cruz por ti porque te conoció desde antes. Te conocía cuando estabas en el vientre de tu madre. El Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él sabía y Él conoce tus dudas, tus dolores y tus circunstancias. Entonces eso es muy, muy importante. Jesús es el mismo ayer y ahora y siempre. Esto es algo a veces difícil. Sin embargo, yo me niego a creer muchas veces que Dios nos creó simplemente para destruirnos. Yo no traería a un hijo a este mundo para después abandonarlo. No lo haría. Y eso creo que es algo de sentido común. A los que Dios conoció de antemano. Dios nos conoció de antemano y Dios sabe quiénes somos. Él tiene cada cabello de tu cabeza contado. No te preocupes porque Él sabe quién eres. Es muy importante eso. El segundo paso es la palabra predestinado. Aquí en el versículo 30 dice, a los que conoció de antemano, Él también los predestinó. Otra palabra difícil también. Aquí en este momento quiero hacer un paréntesis y quiero decirle que en la Iglesia del Pacto tenemos un excelente libro por un profesor yo diría de categoría mundial de la Biblia, de griego del Nuevo Testamento, que es Klein. Este libro se llama Entre dos verdades. Aquí hay muchas preguntas, que estas tensiones bíblicas se dan aquí. Yo le aconsejo abajo hoy en la mañana, compre este libro y estúdielo, léalo. Está leyendo de alguien que ha pasado toda su vida enseñando la palabra de Dios, un experto, y este libro nos puede dar tranquilidad y claridad en muchas cosas también. Agarre su Biblia, agarre este libro y estúdielo y vea, pero hay palabras, hay tensiones en la Biblia que a veces no son tan difíciles, pero nos pueden ayudar los maestros de la Biblia también. Entonces la predestinación está basada en el conocimiento previo de Dios. Aquí el apóstol Pablo, y es la línea que yo quiero seguir, es que la predestinación está basada en el conocimiento previo. Dios nos escogió de antemano. Dios nos escogió de antemano de acuerdo a un conocimiento que Él tenía de que nosotros nos íbamos a acercar a Dios o no nos íbamos a acercar a Dios. Y como les digo, esto es complicado. No es una postura que sea la única. Y también tenemos la libertad en la Iglesia del Pacto para poder explorar muchas de estas situaciones. Dice predestinados para ser conforme a la semejanza de su Hijo. Aquí hay algo muy importante. Está relacionando la palabra predestinación con la semejanza de su Hijo. Este versículo ni siquiera habla del cielo y del infierno. Simplemente está diciendo predestinados para ser conformes a la semejanza de su Hijo. Es interesante que la palabra predestinación, cuando la utiliza el apóstol Pablo, no la utiliza para relacionar o para hablar de los no creyentes, siempre la utilizó para hablar de las personas que eran creyentes. Aquí está relacionándola con el tema de la semejanza de Jesucristo. Esto es muy importante. Hay algunos que creen que Dios predestinó a ciertas personas para el infierno y a otras para el cielo. ¿Los respetamos? Yo los respeto. Como les dije hace un momento, yo personalmente no creo, tendría que nacer de nuevo para traer al mundo a un hijo y abandonarlo. Yo sé que yo soy el ser finito, yo sé que no tengo nada que reclamarle a Dios. Dios es Dios.
pero cuando leo su palabra, cuando escucho del amor que predicó Jesucristo, no me puedo imaginar otro Dios. Es difícil, pero ahí lo dejamos. Es muy difícil. Cuando William Carey, el padre de las misiones modernas, si usted sabe quién es William Carey, hizo una misión impresionante en la India, una persona modesta que reparaba zapatos. Cuando se presenta ante la iglesia bautista a decir que él quería evangelizar la India, le respondieron: joven, si Dios quisiera salvar a los paganos, Él lo haría sin usted. Aún así, Dios nos dice en toda la Escritura que testifiquemos de su palabra. Es muy interesante. Tercero, lo tercero que Él hizo, a los que predestinó, a esos también llamó. Interesante, los predestinó, pero los llamó. Está hablando de que el apóstol Pablo está diciendo: ¿qué pasa cuando usted llama a alguien? Usted le dice, si yo le digo a alguien que está allá: oye, ven, ¿qué me puede decir esa persona? Me puede decir que sí o que no. Cuando llamo a Isabel, esas son las dos opciones que tengo siempre. La mayoría de las veces es que no. Le digo: ven, Isabel. Y si está haciendo algo entretenido, usted sabe cómo es Isabel, así que no va a venir. Lo tercero que Dios hizo, a los que predestinó, a esos también llamó. Dios tomó la iniciativa en su salvación. Dios le llamó a usted y usted respondió. Me imagino que usted, cuando en algún momento que alguien le preguntó si quería acercarse a Dios, usted dijo que sí. Está muy claro. El apóstol Pablo, cuando iba por Damasco, Dios lo para. Él no tenía la intención de buscar al Señor, pero el Señor se le presenta. Eso es muy importante. En Primera de Juan 4:19 dice: le amamos porque Él primero nos amó. Dios siempre toma la iniciativa. Es el Señor el que está tratando de cobijarnos, de actuar. Él es el autor de la salvación, de todas las cosas. Nosotros solo respondemos. Cuarto, seguimos con este texto. El siguiente paso: a los que llamó también justificó. Él me hace como si nunca hubiese pecado. A los que llamó, Él los llama y dice: te voy a hacer justo, te voy a limpiar. También nos justificó. Somos justificados, fíjese, en tres maneras, según también Romanos, ahí en Romanos 3:24, usted puede leer algo sobre estas tres maneras que Dios nos justificó. Por la gracia. La palabra gracia es la misma de donde sacamos nuestra palabra caridad. Caridad viene de la palabra gracia, charis. Aquí en el versículo 24, yo lo tengo aquí, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, escuche muy bien, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Dios pasó nuestros pecados por su gracia lo hizo, pero también somos justificados por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por la sangre que derramó Jesucristo. Y la fuente de nuestra justificación, más bien la fuente de nuestra justificación es la gracia. La base de nuestra justificación es la sangre que derramó Jesucristo. La condición se halla ahí en el versículo 28, estamos en el capítulo 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer por la salvación. Somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Somos justificados en tres maneras: por la gracia, por la sangre y por la fe. Eso es lo que nosotros aprendemos de este pasaje. La justificación es más que el perdón. Significa que ya no hay absolutamente ningún cargo contra ti. No hay nada. El Señor ya lo pagó. Todo está borrado. Jesucristo dijo: consumado es. El paso final: a los que justificó también glorificó. A los que justificó también glorificó. Esta es la declaración final. Es el triunfo final. El Señor, a los que justificó, también glorificó. Traerá gloria a nuestras vidas. Traerá gloria cuando nosotros nos encontremos con Él. En el pasado Él nos conoció y nos predestinó. En el presente Él nos llamó y nos justificó. En el futuro seremos glorificados. Hay mucho material aquí para hablar y para dar una clase extensa de lo que Dios puede hacer y está haciendo en medio de nosotros. Ese es el proceso del que yo hablaba. La promesa: Dios está haciendo que todo obre para bien en mi vida. Esa es la promesa. Dios está haciendo que todo obre para bien en mi vida. Al propósito, porque me está
haciendo como Jesucristo, porque quiere que sea igual a Cristo, porque la iglesia no puede ser la iglesia si la gente no es como Cristo. La iglesia no se puede proyectar al mundo si nosotros no somos como Cristo. Si nosotros no llegamos a ser semejantes a Cristo, la iglesia está destinada a fracasar, porque somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia. La promesa, Dios está haciendo que todo obre para bien en mi vida. El propósito, porque me está haciendo como Jesús. ¿Cómo? Por medio de esas 5 etapas que nosotros hemos visto. Y lo último, para concluir, nuestra respuesta. ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Qué dice el versículo 31? ¿Qué pues diremos en respuesta a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra respuesta es la confianza en Dios. Nuestra respuesta es que nosotros no somos huérfanos, aunque quizás algunos no tengan a sus padres terrenales. Nuestra respuesta es que tenemos que tener la actitud correcta y tenemos que tener una convicción y una confianza en lo que Dios está haciendo. Tener confianza, necesitamos actitudes de confianza. Tengan fe en Dios y en su plan. Cuando usted no sepa por qué está sucediendo lo que sucede, debemos ser sumisos, tener sumisión delante de Dios. Agachar la cabeza, ser humilde, saber que Dios es Dios y que Él está haciendo las cosas. Contentamiento. Yo tenía estas cosas apuntadas, pero ya tenemos poco tiempo. ¿Cuáles son las actitudes correctas? Confianza, tenga fe en Dios y en su plan para cuando usted no sepa por qué lo que está pasando. Hay que confiar en Dios. Sumisión. La sumisión es simplemente llegar a Dios como Jesús en el huerto del Getsemaní y decir, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración difícil de hacer. Contentamiento. 1 Timoteo 6, del 6 al 8, Pablo dice, pero la piedad con contentamiento es gran ganancia, porque nada trajimos a este mundo y ciertamente nada nos llevaremos. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos. Tenemos que contentarnos con lo que tenemos. Si podemos ganar más y hacer muchas más cosas para glorificar a Dios, está eso muy bien. ¿Cuáles son la número 4? Gratitud. Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en todo, siempre damos gracias. Y lo último, alabanza, regocíjese en el Señor siempre. Una u otra vez digo regocíjense, también son actitudes importantes. Espíritu enseñable, híjole, esto sí que nos falta muchísimo, como decía en un principio, espíritu enseñable. Siempre que pase por un problema que no entienda, en lugar de preguntar, Señor, ¿por qué? Pregunta, Señor, ¿qué deseas enseñarme? ¿Qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Qué hay en esto? Para que aprenda. El Señor nos ha hablado esta mañana, hermanos. El Señor nos está hablando y nos está, por medio de esta palabra, mostrando cuál es su propósito general. El Evangelio según Dios, la palabra según Dios. Dios nos está llamando a que podamos verdaderamente buscar su presencia. Hermanos, todavía nos falta muchísimo, muchísimo. Tenemos que doblegar nuestros esfuerzos para hacer la obra de Dios, porque hay mucho sufrimiento en nuestro mundo. Hay muchas cosas que no se están haciendo. Hay mucha gente que necesita a Jesucristo. Y es más aún, nosotros en nuestras vidas, tantos problemas que hay. Y muchas veces porque no hemos buscado la palabra de Dios, su presencia. Si quiere volver a escuchar esta enseñanza, lo puede hacer en la página web de la iglesia también durante la semana. Ahí donde está, le pido que incline su rostro para poder dar gracias a Dios. Señor Jesús, te agradecemos por esta mañana, por esta palabra, Padre eterno. Reconozco que esta situación que está pasando en mi mente, Señor, en este momento, entra en esa categoría de todas las cosas, Señor. Y estoy seguro que tú, todas las cosas que están pasando, las vas a utilizar para bien, Señor. Todas las cosas, Señor. No, estas cosas no están más allá de tu vista, Señor. Tú eres el Dios que está presente en todas partes, Señor. No está más allá de tu control, Señor. Cada cosa que está pensando mi hermano, cada problema que traen esta mañana, los que estamos aquí, no está fuera de tu control. Porque tu palabra dice, sabemos que todas las cosas van a ayudar a bien. Sabemos, Señor. Señor, ayúdame a confiar más en ti, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a ser sumisos a tu voluntad, a tu plan divino. Ayúdanos a estar contentos con tu obra, con lo que tú haces en nuestra vida, con las circunstancias que pasamos, Señor, con las cosas que hacemos. Gracias por haber predeterminado que voy a ser como ti, Jesús. Gracias porque un día vas a restaurar mi cuerpo pecador, Señor.
Gracias porque un día te glorificarás en mí, Señor, y estaré en tu presencia y estaremos en tu presencia alabándote, Señor, y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Señor. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Queremos estar en el centro de tu voluntad. Que esta iglesia esté en el centro de tu voluntad. Queremos estar sin importar lo que nos digan los demás. Queremos estar imitándote, Jesucristo, y queremos ser como Cristo cada día más. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu inmenso amor, tu bondad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.